Algunos dicen que fue el robo del siglo. No sé si da para tanto, pero seguro fue el robo de la década. Enero de 2006, entraron a un banco, tomaron rehenes, más de 20 rehenes, estuvieron allí durante horas, la policía del lado de afuera, una cantidad de efectivos enorme que tenía todos rodeados, y cuando finalmente empiezan a ver que no contestaban desde adentro del banco, la policía entra y los ladrones ya no están. Un plan genial, pensado, y la duda es, ¿dónde está la plata? ¿Con qué plata financiaron semejante plan? Todas estas dudas, les presentamos el caso. Máxima tensión también se vive en San Isidro desde este mediodía. Toma de rehenes en la sucursal del Banco Río. Durante el mediodía del 13 de enero del 2006, 5 ladrones ingresaron a la sucursal 207 del Banco Río en Acasuso. Sin dudarlo, tomaron de rehenes a 23 personas durante toda la tarde, entre empleados y clientes. Pidieron pizza y gaseosas como refrigerio, mientras vaciaban 143 cajas de seguridad, llevándose alrededor de 19 millones de dólares entre efectivo y joyas. Esto es a consecuencia de que 4 delincuentes fuertemente armados ingresan al banco con intenciones de robo. Se acciona la alarma y rápidamente personal policial de las cuadrículas del lugar rodean el banco e impiden que estos delincuentes puedan darse a la fuga en ese momento. Se inicia una tanda de negociaciones que ustedes lo habrán observado y que nosotros no podíamos hablar por las cámaras. Se trató de un robo pensado minuciosamente. Durante 2 años, prepararon el túnel subterráneo que utilizaron para acceder a 2 gomones y escapar navegando por el río, mientras el Grupo Halcón y 200 policías seguían esperándolos afuera del lugar. Fue el primer asalto de la historia criminal del país, en el que se conjugaron una suerte obra de ingeniería del delito, en forma de boquete, con una toma de rehenes transmitida en vivo por televisión. Se resuelve rápidamente la incursión dentro de la entidad bancaria para rescatar a todos los rehenes, teniendo la completa seguridad de que ninguno de ellos pudiera llegar a salir herido. Cuando la policía finalmente se decidió a ingresar al banco, solo encontró a los rehenes sanos y salvos, junto a un mensaje burlón. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata, no amores. La liberación. Ahí vemos una de ellas abrazada a un policía, como se retira, claramente afectada por el momento vivido, en medio de una crisis de nervia conducida por la policía. Un efectivo policial que ingresó, me dijo, se evaporaron. Con estos pintorescos condimentos, nacía el mito del llamado robo del siglo. Raúl Torre, doctor Raúl Torre, era un plan perfecto. A mí me gusta compararlo tú en este caso como si fuera una suerte de operación militar. A ver, tenemos por un lado el personal adecuado para realizar cada una de las labores que fueron necesarias. No solo el asalto a mano armada, sino no nos olvidemos que hay un acceso por debajo del banco. Número 2, la inteligencia. Conocer previamente que existía ya un túnel y que había que continuarlo y que eso iba a parar exactamente a la zona de la caja del banco. Número 3, la operación. Cómo debía hacerse, que fue compleja, requirió de preparar vehículos especiales, me refiero para navegación por los acueductos subterráneos. Exactamente. Número 4, la logística, conseguir todo esto, adecuar la embarcación para esa navegación, el motor, todos los medios. Y número 5, las finanzas, que es uno de los misterios de esto. Si nosotros tomamos personal, inteligencia, operaciones, logística y finanzas, tenemos una operación militar. Dicen que les costó $100.000, porque, por ejemplo, tuvieron que comprar material para excavar, con máquina, para excavar. Se excavó con máquina para hacer el túnel. Tuvieron que comprar material de medición para pegarle justo a donde estaba la embarcación.
el motor fuera de borda, que tuvo que ser preparado levantando el espejo de la embarcación para que el motor de fuera de borda pudiera navegar, lo que se les complica en la salida por el excesivo peso, por la cantidad de cosas pesadas, me refiero a joyas, por ejemplo, que se habían incluido en la sustracción, ¿no? Ellos son geniales. Tiene un toque genial. Yo creo que ha sido un hecho planeado con mucha inteligencia. No vamos a hacer apología al delito tampoco, pero indudablemente requirió de mucha planificación, de un trabajo, ahora me refiero a inteligencia y en lo intelectual, no en la inteligencia de la indagación pero previa, hubo cosas que no pensaron. Alguna mujer despechada, todo eso mostró que tenían fallas. Bueno, parece mentira que un hecho con semejante grado de planificación y estructura caiga por un detalle tan trivial de alguna manera, ¿no? De todas maneras, dicen que ya medio los tenían localizados por temas telefónicos, pese a que cambiaban chips y cosas por el estilo. El estilo de ellos en realidad no era el asalto a mano armada, el estilo era el del boquete, el boquetero, ¿verdad? Luego tienen que introducir modificaciones a su plan original, porque iba a ser entrar y salir por debajo del banco. Sí. El asalto, que es probablemente lo que habla de lo temerario del hecho, no estaba originalmente planificado. Vamos a ver la segunda parte de los elementos de este robo impresionante. Encandilados por lo que consideraron un golpe maestro, los delincuentes comenzaron a gastar parte del botín con total impunidad. Sin embargo, la fiesta culminó abruptamente cuando apareció en escena una mujer despechada. Se trata de Alicia Di Tulio, quien, producto de un desencanto sentimental con Rubén Alberto de la Torre, uno de los integrantes de la banda, decidió contar lo que sabía. Así, se abocó a entregarles información sensible a los investigadores. Ante semejante panorama, si bien en un primer momento los implicados negaron su participación en el robo, la investigación avanzó y recibieron su condena. Fui involucrado por los dichos de una exmujer que tengo, es Alicia Di Tulio, que me nombró como partícipe del hecho, pero en definitiva la finalidad de ella era que me detengan y poder apropiarse de algunos bienes. Y cuando lo detuvieron, ¿qué le encontraron a usted? A mí no me encontraron absolutamente nada. De acuerdo a lo que se fue desprendiendo de las investigaciones, dentro del banco, el singular Luis Mario Vitete Sellanes manejó a los secuaces y contó con un soporte logístico de otros 2 miembros de la banda. Uno de ellos es Fernando Araujo, quien fue el ideólogo del gran golpe, quien fue detenido en San Juan. Cuando los indagaron eran 5. Cuando le bajaron la prisión preventiva eran 5. Cuando los elevaron a juicio eran 5. Era y 4. Me está faltando uno. Ese puede o confesar, o puede ir a un careo, o puede presentar una nulidad, o algún testigo me puede llegar a servir para la defensa de mi pupilo. Rubén de la Torre, de 56 años. Fernando Araujo, de 41. Sebastián García Bolster, de 40 años, y Julián Salo Echeverría, de 51, llegan a juicio con tobillera electrónica y enfrentan una acusación con una condena de 3 a 10 años. Una vez condenados, los ladrones fueron logrando a través de diferentes presentaciones judiciales que se les redujeran sus penas. De esta manera, por ejemplo, Vitete Sellanes estuvo solo 4 años preso, tras los cuales la justicia argentina lo expulsó del país. Por consiguiente, logró quedar libre al volver a su Uruguay natal. Uno de los motivos por los que se le redujo la pena a los distintos miembros de la banda fue que se comprobó que las armas usadas en el robo, técnicamente, eran de juguete. La Cámara, en una resolución brillante, le ordenó a la jueza de ejecución que solamente informe a Migraciones, que es el órgano encargado de expulsarlo, si Vitete cumplió la mitad de la condena y si Vitete no tiene causa que interese su detención. Requisitos estos que por supuesto son así, con lo que la señora magistrada tendrá que en el devenir de los próximos días informar a Migraciones para que ejecute la expulsión de Vitete. Por supuesto con la prohibición expresa de Vitete reingresar a la Argentina. Así se dieron las cosas en esta historia que un grupo de rufianes soñó con un golpe de película que los catapultara a vivir como reyes, sin ser descubiertos nunca, y estuvieron cerca de lograrlo. Un robo que se produjo hace más de 7 años, durante los que se fueron resolviendo algunos de sus enigmas, menos algunos fundamentales. Porque aún no se sabe qué pasó con la plata
ni cuántos eran en realidad los miembros de la banda. Doctor Torre, se dice que el robo fue de 19 millones de dólares, se recuperaron unos 3 o 4, el 20%. ¿Dónde está la plata? Bueno, eso es lo que se dice, pero hay algunos que aventuran cifras mayores que oscilan entre los 30 y los 40 millones de dólares. Bueno, yo creo que es uno de los grandes misterios que rodea este caso. ¿Se la quedaron ellos? No lo sé, pero es probablemente uno de los grandes misterios. Han sido muy seguidos, si se me permite el término, para ver si se generaban algún tipo de gastos extraordinarios, más allá que los inmediatos a la comisión del hecho, que es normal en cualquier organización criminal. Por más que extreme medidas, el encontrarse con todo ese dinero siempre precipita alguna exhibición. Bueno, dice que el acuerdo era que no se utilizaba el dinero por un año. Pero sin embargo, en algunas cosas menores se utilizó, ¿verdad? ¿Y dónde está la plata? Hay algunos que nunca fueron detenidos. Por ejemplo, en el banco las imágenes demuestran que entraron 7 y sin embargo en el banquillo de los acusados solo había 5. Hay 2 que no se sabe quiénes son. Hasta hoy no se sabe quiénes son. Pareciera que en el ingreso original después va a estar un analista que trabajó con el FBI sobre las imágenes aquí en el piso, pero pareciera que, por ejemplo, hay una mujer que ingresa con ellos, que tiene cierta libertad de movimiento y egresa luego del banco antes de que se disparen las alarmas. También hay una excesiva y minuciosa planificación en cuanto al desarrollo del hecho una vez que se ha tomado el banco. ¿Qué es lo que necesita esta gente? Ellos necesitan tiempo para vulnerar las cajas de seguridad. Claro. Para esto necesitan tener en su poder todo el edificio del banco y a los rehenes. Y también tienen que asegurarse de algún modo que la policía, que estaba preparada con sus grupos especiales para ingresar en cualquier momento, de hecho seguramente desarrollaron planes para abordar el lugar. Lo que sucede es que yo pienso que es muy difícil que entraran a ese banco después del antecedente de Villa Ramallo, donde entraron y hubo demasiados muertos, entre ellos funcionarios del banco. Sí, el gerente del banco, recuerdo. Sí. Está el fantasma de Ramallo, pero hubo otro factor muy interesante. Ellos le dejaron los teléfonos celulares a todos los rehenes y los incitaron a que llamaran a sus familias, para que de esta manera, detrás de los cordones policiales, de los diferentes cordones policiales, estaban las familias de los rehenes, lo que genera una presión no solo para los funcionarios de seguridad, sino para los funcionarios judiciales que también estaban allí, ¿no? Vamos a recordar lo que fue Ramallo. 11 años atrás, durante aquel tórrido enero del 2006, en el que se produjo la toma de rehenes por el robo de la sucursal de Acasuso en el Banco Río, el personal policial bonaerense tenía presente que no podían dejar que ocurriera lo mismo que en el fatídico 17 de septiembre de 1999. Ese día se produjo la denominada masacre de Ramallo, cuando un grupo de delincuentes asaltó el Banco Nación de la ciudad e intentó escapar en un vehículo, utilizando como escudos humanos a 3 rehenes, las autoridades de la entidad. En ese momento, la estrategia policial fue jugarse a detener a toda costa a los delincuentes. De hecho, en 36 segundos y medio se hicieron cerca de 200 disparos sobre el coche en el que iban los ladrones, que recibió 48 impactos de bala. Como consecuencia de esta decisión, 2 de los rehenes, el gerente del banco, Carlos Chávez, y el contador, Carlos Santillán, murieron en el acto, al igual que el delincuente, Javier Hernández. Para completar el tétrico cuadro, la impactante secuencia fue transmitida en vivo por televisión. Mi hijo, tengo un hijo de extraño, tiene HB, ¿no? Entonces a mí no me importa nada. Para mí, estar 1 hora preso es como estar 10 años. Yo me voy con la plata. Si yo me voy con la plata, va a morir mucha gente. No, me dicen que le informe a todos los medios lo mismo. ¿En qué condiciones nos encontramos nosotros? Que nos encontramos bien y que nos han tratado bien y que ellos quieren estar negociando con la policía y quiere que le den una llave y una clave que la policía no se... Por su parte, tanto la esposa del gerente Flora Lacabe como el malviviente Carlos Negro Martínez sufrieron heridas de bala de fusil FAL
Encima, la única persona que salió ilesa del dramático episodio fue el asaltante Martín Saldaña, de 22 años, quien fue capturado y trasladado a la comisaría segunda de Villa Ramallo, donde horas más tarde apareció ahorcado, lo cual conformó un saldo tan escabroso como lamentable. En diciembre del 2004, 7 policías fueron condenados a penas de entre 2 y 20 años de prisión por lo sucedido durante aquella nefasta jornada. Por eso, teniendo como referencia este antecedente, cuando se produjo el episodio delictivo del 2006, la cúpula policial de la provincia de Buenos Aires tenía perfectamente claro que no podía darse el lujo de arriesgar a sobrellevar otra masacre en Vigo, lo cual jugó a favor de los maleantes que robaron el Banco Río de Acasuso. Daniel de la Vaca, ex integrante del grupo Halcón, la razón por la que no entraron al banco, ¿cuál fue? Y siempre se trata de asegurar en la parte de la mediación que se hace la integridad física de los rehenes. Si no se entabla alguna medida de que es referente a que se corta el diálogo, siempre es el 99% de la mediación o la negociación es la que triunfa, así que no se hace la resolución táctica. O sea que en este caso se esperó hasta que del otro lado ya no contestaban y ahí se entró al banco. Por supuesto, y aparte la orden la da el comité de crisis. No se entra porque sí, hay una planificación. Entonces se hace un plan de velerado, plan de emergencia, plan de contención, de entrega, y cuando están esos planes ya para llevar en marcha, el comité de crisis da la orden que se entre. ¿Desde afuera el grupo Halcón sabe dónde está cada uno de los delincuentes? No se sabe. Posiblemente hay medios que sí te pueden acercar, pero no hay tanta tecnología en la Argentina, como es un teléfono que se llama Rasquifón, que a donde tiene una cantidad de metros ese alcance del cable, que hace que sabés más o menos dónde puede estar a la distancia, pero no si está en una habitación, está en el baño, la persona que negocia. Eso no se sabe. No. ¿Y la negociación es para que vayan entregando rehenes o la negociación es para que se entreguen ellos cuanto antes? La negociación, el primer objetivo es ganar tiempo. Para que se hagan la planificación, como te estaba diciendo, que yo lo digo acá en un libro que he hecho y hablé sobre el caso de Ramallo. Ganar tiempo para planificar cómo se entra. Por supuesto, siempre que no se corra en peligro la vida de las personas. ¿Conviene delincuentes cansados o no conviene delincuentes? Sí, porque esto lleva un desgaste y eso ayuda a veces. ¿Para qué? Para que a mí no me dé la respuesta inmediata cuando yo tenga que resolver la operación táctica. Acordate, en la operación táctica hay fuerza, hay violencia, que nosotros lo decimos en los principios: sorpresa, rapidez, violencia de la acción. ¿El antecedente de Ramallo jugó un papel? Sí, lo ayudó, que yo lo digo en el libro. Para mí lo puse un antes y después para los grupos tácticos que no trabajábamos en conjunto, GEOF, Halcón. Le pongo, se llama Muchas manos en un plato hace mucho garabato. Claro. Ahí empezamos nosotros. No había coordinación. No había coordinación porque no había trabajo. Si bien sabíamos hacer cada uno, pero indistinto. Ahí. Alguno empezó a tirar y después de eso tiraron todos los demás. Sí, eso se llama un efecto multiplicador. Dieron la orden para que tiren los compañeros míos que estaban cerca de ahí, que le disparan las ruedas de uno de los oficiales y el resto empezó a disparar. ¿En algún momento estuvo la hipótesis de que tenían un túnel? No. ¿O no estuvo nunca? No se estuvo esa. Y sin embargo, mira, yo sabía, vos me estás hablando ahora del Banco Río. Sí, primero de Ramallo. Sí. El Banco Río, yo más o menos conocía el lugar porque, mira, yo estoy en un túnel cerca de la zona. Esta la saqué una vez que hubo un servicio, prestando yo servicio en la Quinta Presidencial de Olivo, de esta foto referente a que gente que planificó, como dijo el doctor anteriormente, sabía cómo era la zona y que había un acueducto. Fernando Araujo, el creador de esto, vive ahí, vive en ese barrio. Y además de pibe, dicen que de pibe jugaba en las cloacas esas, en los túneles esos. Entonces ya fue pensando y pensando alrededor de la idea de entrar por abajo en base a esos caños enormes que hay ahí abajo. Para mí salió con éxito eso porque no hubo que levantar la vida de personas humanas. Entonces, no lamentar que eso es lo que uno trata de tener en cuenta. Por eso yo creo que después dijeron el cartel ese que pusieron, que pusieron un cartel, ¿no? Como una broma, algo de eso. Coincido casi el 100% de lo que dijo el doctor, de la planificación, de los elementos que utilizaron, del dinero que utilizó y ellos tienen medio. Y un poquito más, Vitete Sellanes, que era el que hablaba con el negociador,
dice que su negociación fue un éxito. Sí, porque él leyó un libro. Resulta que hay un doctor que se llama Irimia, Néstor Irimia, hizo un libro de todos los grupos tácticos y según él, en un comentario que lo escuché, dice que él lo leyó. Entonces, sabía lo que iba a decir el negociador del Halcón. Ajá. Entonces lo hizo perder tiempo, Por supuesto. mientras rompían las cajas y, digamos, terminaban de concretar el boquete. Y fue un efecto en contra, ¿no? Porque al saber más o menos qué es lo que yo tengo que decir o dialogar, que en el estudio que se hizo en ese libro fue reservado, no hubo mucha gente, no hay muchos... o sea, sabían cómo era la negociación, la demoraron todo lo posible y mientras tanto rompían cajas y escapaban. Le voy a hacer para que la gente entienda. Yo voy a hacer una comparación. Yo tengo que pelear mañana contra vos. Yo voy y miro una película donde estás peleando y yo sé los movimientos que vas a hacer. Entonces yo sé cómo defenderme o atacar. Esto pasa lo mismo. Esto es un juego de ajedrez, fue. Muchas gracias. No, de nada. Vitete Seyanes, el personaje, no fue el ideólogo, pero fue el personaje de esta historia. El 30 de agosto del 2013, tras cumplir solo una parte de su condena, el uruguayo Mario Vitete Seyanes consiguió recuperar la libertad y fue expulsado de la Argentina. En 2010, había sido condenado a 21 años y 6 meses de prisión por ser considerado uno de los cabecillas de aquel cinematográfico robo a la sucursal Acasuso del Banco Río. No estábamos en el video cuando se produjo el robo. Fíjense en la ejecución 3 de Acer López, en migraciones, es inocente. Es inocente. Sí, por supuesto. ¿Por qué lo detiene? Mientras estuvo tras las rejas, el histriónico Vitete compuso un tema musical en el que describe pormenores del cinematográfico robo. Buscaban el secreto honor de todo ladrón, el robo del siglo. Juraron, este será el golpe final, la pensión, el retiro. Dieron comienzo a la función, un enero de calor, un aburrido viernes. Entraron sin un solo disparo por la puerta del banco con chumbos de juguete. Una vez que fue deportado a Uruguay, bajo la figura del extrañamiento, que forma parte de un convenio con ese país, Vitete se mostró orgulloso de ser un ladrón. Sin ninguna intención de mantener un perfil bajo, ofreció polémicas declaraciones a distintos medios de nuestro país. Se cumplió la ley. Lamentablemente para usted salí yo. Por suerte, ¿sabe qué es lo que le duele a usted? No sé si a usted personalmente, pero a la gran mayoría de la sociedad, que un triste ladrón, con el apoyo de un inmejorable abogado, les hizo el totó a todo el Poder Judicial. ¿Por qué? Se la agarran con el triste ladrón, con el efecto. ¿Por qué no se la agarran con la causa? Con los legisladores, que son los que votan estas leyes. ¿Cuál era su rol en esta sala? Mi rol es negociador, por eso de ahí el mote que dice la prensa, el hombre del traje gris, porque estaba vestido con un traje gris y una capucha negra. Por eso acá, alguien ahora, un colega que está sometido a varios procesos, todavía no es colega, pero está sometido a varios procesos. Cuando dice colega, ¿qué? ¿Joyero, ladrón? No, ladrón. Este es el perfil de un particular delincuente que fue identificado como uno de los máximos responsables del denominado robo del siglo, evento para el que se preparó estudiando teatro e incluso aprendió un libreto de memoria a fin de negociar con la policía de manera convincente. Claudio Torres, licenciado en criminalística. Usted hizo el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad. Exactamente. En su momento me dieron el CPU del banco para poder procesar las imágenes. En ese momento el CPU estaba totalmente encriptado, la información. Tuvimos que desencriptar la información, procesarla, hasta que llegamos a un límite, ¿no es cierto?, en el cual podíamos trabajar nada más. Y tuvimos que viajar al FBI, obviamente, al proceso. Es decir, que ustedes ahí tenemos en pantalla las imágenes, ustedes las trabajaron con el FBI
Y aún así es difícil identificar gente. No, sí, logramos identificar, acá el primer trabajo que se hace acá es lograr identificar cuántas personas ingresaron al banco. Correcto. Inclusive la mujer, ¿no es cierto? Esta es la señora que ingresa. Para usted, la mujer hizo de campana. Era campana. Hizo de campana. Correcto. Y luego fueron ingresando las demás personas al banco, lo cual obviamente es lo que se ve por televisión. Correcto. Ahí tenemos, entran... además se maquillaron, ¿no es cierto? Se pusieron cosas. Ese es Beto de la Torre, con el que vamos a hablar dentro de unos minutos, pero se pusieron pelucas, se pusieron, bueno, anteojos, y después tiraron pelos de una peluquería como para que no se los pueda identificar. Aún así, ustedes, ahí está la mujer, ¿no es cierto? Una mujer que entra y sale del banco. Exactamente. Sí, ingresa 2 veces. Ajá. Sí, una vez ingresa, mira, se pone en la cola del cajero y luego vuelve a salir y vuelve a ingresar cuando ya están las demás integrantes de la banda, están dentro del banco. Ahora, ¿cómo se identifica a alguien con esas imágenes? Muy difícil. Las imágenes, obviamente, que fueron grabados con 72 dpi, obviamente una definición muy baja. Las cámaras del banco tenían una definición muy baja, y lo cual también dificultaba el sistema de grabación, que era a través de un estrobo. Obviamente que es una definición muy, muy mala, y al momento de trabajar nos complica a uno, ¿no? Sí. Lo que se logró acá es, obviamente, el procesamiento de esa imagen, de lograr bien obtener un fotograma bastante importante. Es decir, mucho mejor que lo que toma la cámara, y ustedes en el juicio van y dicen, mire, usted es este. Sí, exactamente. Lo que sucede en todo esto es que al no tener una imagen tan nítida como se tiene, lo que se logra obviamente es llegar hasta un límite, que luego, en este caso al viajar al FBI, se pudo terminar el trabajo allá. Ajá. La conclusión de ustedes fue que la mujer era parte. La mujer nunca estuvo detenida ni identificada. La mujer fue parte. Y además de eso, según los cálculos, entran 3 por arriba y 2 por el estacionamiento de abajo. Exactamente. O sea, 5, de los cuales 3 nunca fueron identificados. Y 2 nunca fueron identificados. Ahí lo que nosotros pudimos procesar por imágenes eran 6 personas, inclusive la mujer. Sí. Eso es lo que podemos identificar, o sea, a través del video. De esos que entraron por arriba, 3 terminaron identificados: Vitete, de la Torre y Araujo. Después los otros entraron por el túnel, o otro estaba esperando con la camioneta. O sea que ustedes identificaron 6, o digamos, visualizaron 6 que eran parte del robo. Exactamente, 6 personas. Y de esos se pudieron identificar 3. Sí. ¿A qué otra conclusión? Porque nunca, de entrada, no se pudo ver dónde estaba el túnel por el que se fueron, ¿no es cierto? No, era imposible, porque había sido... Acá están las imágenes del túnel. Las imágenes del túnel, obviamente que el boquete que hicieron en la pared del banco, lo que hicieron fue nada más ni nada menos que taparlo cuando salieron con un mueble, ¿no es cierto? Y lo que hacía que cuando uno ingresaba por la puerta principal del banco, viera una habitación normal y corriente, como si no hubiese pasado nada. Cuentan que lo hicieron con una soga, le ataron una soga. Exactamente. Y después lo tiraron para atrás para tapar el boquete. Y además pusieron un par de granadas simuladas. De granadas simuladas y elementos para distraer obviamente a los... O sea que cuando la policía entró ahí, se encontró con las granadas y dijo, hay que desactivar la granada. Eso llevaba tiempo para que ellos tuvieran tiempo para poder salir y obviamente escaparse del lugar. ¿Qué más se hace con la imagen? La imagen lo que prueba es cómo fue toda la organización, ¿o qué? Sí, nosotros logramos, ya le digo, como identificamos también lo que nosotros teníamos que saber a través de la fotometría, que fue un trabajo después obviamente que ocurrió todo el caso, es tratar de obtener las medidas, ¿no es cierto?, para darle pistas a los investigadores, ¿no es cierto?, a mis colegas, darle pistas de cómo era la contextura física de esa persona. Ajá. Entonces, es decir, usted por ahí no le podía dar la identidad, pero este mide 1,83. Exactamente, eso se hizo a través de fotometría, de tomar medidas, obviamente tratando de colocar nuevamente las cámaras en posición porque habían sido modificadas,
entonces colocar cámaras en posición y con un grupo de profesionales que me acompañaban, obviamente lograr obtener las medidas de esa persona. ¿Ustedes podían distinguir quién tenía peluca y quién no? A grandes rasgos sí se podía distinguir, sí, eso sí se podía. O por ejemplo, algunos se puso un bigote. Claro, exactamente. Eso sí fue bastante complicado porque no sabíamos si era bigote original de la persona o obviamente era un aplique que se había hecho, ¿no es cierto? Eso sí nos costó un poco hacerlo. Pero sí, obviamente sabíamos que las personas por el accionar de ellos, obviamente estaban equipados con accesorios y todo eso. Quien participó en el robo me dijo, esa persona es fulano, que no pudo ser nunca identificado. Ustedes, digamos, está en las imágenes suyas. Está dentro de las imágenes que procesamos. Sí. Porque ustedes, insisto, identifican 3, pero hay otros 3 que entraron al banco, incluyendo la mujer, que nunca pudieron, no tienen nombre y apellido hoy en día. Exactamente. 6 personas fueron las que ingresaron al banco. Correcto. Y ustedes no había forma de identificar legalmente a esos 3 que zafaron. Lo que sucede es que al tener las imágenes malas y lo que sucede generalmente en la mayoría de los bancos, ¿no es cierto? Es que las cámaras de video, de filmación que se utilizan, ¿no es cierto?, para habilitar el banco, están colocadas de tal manera que obviamente lo que se genera es que la cámara tome la imagen, pero que haga como un recorte de esa imagen por la cantidad de luz que entra por los ventanales. Ahí tenemos el hombre del traje gris que se puso un bigote, lo vimos, que era Vitete Sellanes, que acabamos de verlo nosotros en la imagen, no tiene ningún bigote. Ahí están las personas que están ingresando por el túnel. Estos entraron por abajo. Por abajo, ¿cierto? Exactamente, por el estacionamiento. Por el estacionamiento. Ahí ingresa el hombre de bigote juntamente con otro acompañante. ¿Ustedes pudieron cambiar las cámaras de los bancos a partir de esto? ¿Quedó sentado que las cámaras son malas y que hay que mejorar las cámaras después de este robo? Seguramente muchos bancos lo habrán hecho, la verdad que no tengo realmente la certeza, pero seguramente muchos bancos lo habrán hecho y habrán cambiado el modo de filmación dentro del banco, porque realmente de mis trabajos anteriores que he hecho sobre el tema de procesamiento de imágenes sobre distintos bancos, ¿no es cierto?, de esta ciudad, obviamente hemos tenido el mismo problema, el recorte de la figura negra que se ve y no se puede identificar a la persona, más aún cuando tenemos los enfoques que tienen con un plano picado hacia la persona, que es imposible de obtener. Algunos dicen que hoy es más fácil identificar por el celular que por la imagen. Es cierto. ¿Es cierto? Es cierto, sí, es cierto. Estamos hablando de referente al banco, ¿no es cierto? Todo el referente. Es decir, yo puedo probar que fulano estuvo porque su celular estuvo. Exactamente, porque se abren celdas y se activan antenas, obviamente eso se puede determinar. Ajá. Es decir, que la tecnología avanzó en el tema de identificar celulares y acá el lugar donde está el celular. Y acá lo que se tiene que tener en cuenta en el tema de procesamiento de imágenes es que si la matriz o la filmación madre es de muy baja calidad, es muy difícil después lograr una óptima calidad en grabaciones. Gracias, Claudio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Está dicho, 3 nunca supimos quiénes eran. Entraron al banco, pero nunca los pudimos identificar. Y volvemos a pensar en dónde está la plata. Fíjese que, porque se lo distribuyeron en partes iguales la plata. El acuerdo en la banda era distribuirse el dinero en partes iguales. Vamos a tratar, dentro de instantes nomás, de explicarnos dónde está la plata. La verdad que Vitete está muy bien, yo lo que digo que es un paradigma de la resocialización, digo, salió, todo el mundo apostaba a que iba a volver a reincidir y demás, y bueno, como todos, creo que los que lo siguen saben, se puso un taller de joyería, relojería, y fue papá hace poco
de un nene que se llama Luciano. Y bueno, está baboso, está bien, está muy bien. Vitete es un tipo que no es un tipo materialista, que es un tipo que quien sabe le gusta en su alforja, como él dice, yo soy ladrón o yo me retiré siendo delincuente, trabajo de esto. Contar, digo, debe ser orgulloso para él contar, yo participé o yo cometí uno de los 5 robos más grandes de la historia. Entonces me parece que ese es Vitete, no es Vitete decir, sacar la plata y decir tengo 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, no tengo nada. La teoría vitetiana, digamos, va por el lado de la personalidad, por el lado del ser, como bien vos dijiste, y es una excelente persona. Lo que caracterizó y que le dio aún más emoción, digo, a este que fue uno de los robos más importantes del mundo, fue justamente la personalidad de Vitete, que en todo momento lo fue llevando y trayendo, ¿no? A mí no me gusta hacer, siempre lo dije en esta causa, apología del delito, pero cuando vos hablás con Vitete, la verdad que te da gusto escucharlo porque fue un golpe planeado, donde hubo humoradas. A Vitete no le secuestran un peso. En cuanto al tema de la plata, voy a hacer una frase mía de él, tengo Alzheimer, no me acuerdo. Seguramente alguien va a decir a la gente que le robaron la plata no le significó ninguna morada, pero en cuanto al hecho en sí fue algo que tampoco fue violento, ¿no? ¿Cómo te lo voy a metaforizar? Como la búsqueda del tesoro. Ellos iban dejando postas como para que la policía tarde más tiempo en llegar y preocuparse por desactivar esas postas que eran todas de utilería, para luego tratar de buscarlos a ellos o de buscar qué había pasado en el fondo, pero en verdad no hubo nada que sea compatible con armas, ni con granadas, ni con nada. Fue todo imaginación, pura imaginación. Me acuerdo que un día le dije, Marito, ¿vos te querés ir? Me miró con una cara diciendo, ¿me estás cargando? Por supuesto que sí. Le digo, pero no vas a poder venir más a la Argentina. Me siento a hablar con los fiscales y le digo, doctor, Vitete es el hombre del traje gris. En la justicia de provincia pasa algo muy distinto a la de capital. Firmar un juicio abreviado no significa reconocer tu participación o tu culpabilidad. Aceptás la pena que te imponen. No importa si vos fuiste o no, pero vos aceptás que te van a imponer una pena. En todas las expulsiones, en la ley de migraciones, vos no podés reingresar al país por el término de tu condena. Si vos estás condenado a 10, por 10 no podés venir. Vitete a perpetuidad, no puede venir nunca más. De hecho, yo técnicamente podía haber apelado esa resolución y seguir, pero me dijo, no tengo más ganas de ir a la Argentina. Yo en un momento pensé que me estaba mintiendo, digo, este me está mintiendo a mí. Pero gracias a Dios, no porque no venga, sino porque veo que está haciendo muy bien las cosas, no vino más. Su profesión, él hizo lo mejor que le puede hacer. A ver, un futbolista hizo el mejor gol salvando la distancia, ¿no? Pero él tiene interpretada que su profesión era esa, era delinquir. Y para él delinquir de la mejor manera porque jamás lastimó a nadie. Entonces, seguramente no se va a arrepentir de haber cometido el gol. Seguramente capaz que se arrepiente de otros hechos, pero no justamente ese que nos está convocando ahora y como en demás oportunidades. Y los ladrones están en libertad, como acabamos de escuchar a Vitete, están en libertad y nos consta que con una parte del dinero. No sé si con una parte enorme del dinero, pero con mucho dinero. Se les nota, aunque tratan de disimularlo, en su forma de vivir, en los autos que tienen, en la joyería que pone. Nosotros fuimos a hablar con otro de los ladrones, con el Beto de la Torre. Rubén de la Torre bajaba por aquí, al principio. Sí, al principio bajábamos por acá, sí, las primeras incursiones las hicimos por esta parte. ¿Un grupo electrógeno bajaron? Y en principio sí, acomodamos los autos contra este paredón y bajamos las herramientas grandes, más pesadas, las bajamos por acá, sí. Y después ya entraban un poco más fácilmente caminando desde allí. Claro, después entramos como exploradores, con unas mochilas, acampamos un poquito ahí, comimos algo, como digo que no había ningún problema, ya empezamos a incursionar por este lado. Y entonces entraban por el desagüe. Sí. ¿Cuántas cuadras? Y caminábamos 10 cuadras hasta Perú y Libertador, hasta justo la parte, digamos, de abajo del banco. Y ahí empezaron a construir
el túnel. Cortamos, hicimos una ventana ahí, bueno, nos encontramos con la tierra y ahí empezamos a hacer digamos, ¿Un año y medio túnel. Antes? Un año más o menos haciendo el túnel. Sí. ¿Y a quién se le ocurrió? Y en principio se le ocurrió a un muchacho que es de la zona, fue... A Fernando Araujo. A Fernando Araujo, sí, fue el de la idea, él conoce de toda la zona. Empezamos a juntarnos los que estábamos así los que teníamos más acercamiento, más confianza y bueno, tratamos de llevarla a cabo. De hecho, la llevamos. Alrededor de Fernando Araujo se armó el grupo. Sí, yo me conocía con dos de las personas, con Vitete y con Fernando Araujo. Y el plan era el boquete, no era entrar por el banco. No, en principio el plan era justamente llegar a la Pared del Blanco, hacer un boquete, entrar un día viernes, un fin de semana largo y hacer romper todas las cajas y llevarnos todos tranquilamente y que el lunes o martes cuando abriera el banco se encontraran con el derecho. Ese era el plan. Ese es el plan principal. ¿Y qué pasó? Y después falló la persona que supuestamente iba a cortar las alarmas, entonces decidimos un plan B, que era entrar, simular un robo con toma de rehenes. Ahora, yo viendo detalladamente la imagen, veo que entran más de los que terminaron presos. Sí, puede ser. ¿Eh? Sí, Hay sí, sí. un par que entran al banco y que nunca se supo quiénes son. Que nunca se supo quiénes son. ¿Es así o no? Sí, sí, efectivamente. Mucha gente se pregunta, por supuesto, qué pasó con la plata. Y la plata se fumó como nos fumamos nosotros el 6 de enero del 2013. Ajá. Se fumó, se fue, quiere decir sí, que se gastó, se fue, se perdió, se perdió en allanamientos. No, algo porque se guardó capaz y en algún momento Pero aparece. De 19 millones de dólares que decían, se secuestraron 4. Sí, 19 es lo que pasó el banco, en realidad Sí. no había 19. Había un No poco había menos. 19. Había un poco menos. Había Sí. más. O menos, no sé. A usted le echan la culpa de que el plan falló. Porque No, en realidad- usted de alguna manera se peleó con su ex esposa, su esposa en ese momento, y que el plan falló por eso. Yo en esa parte no me hago cargo porque si bien sí dio un empujón importante la de la denuncia de mi exmujer, pero había una investigación previa que, por ejemplo, investigaba a Vitete por una llamada a Uruguay. Fernando Araujo y García Borges estaban investigados porque un año antes habían sido descubiertos en el interior del banco supuestamente tomando fotografías del banco. O sea, la denuncia de Di Tulio, de mi exmujer, Sí. ayudó a... Fue una punta, pero digamos... Claro, fue un empujón importante, sí, porque después él cerraba todo. O sea, en principio eran cabos sueltos. ¿Y era verdad la historia de que usted se iba con otra mujer y entonces Y bueno. ella se enojó? No, eso es completamente mentira. En realidad yo dejé un dinero importante en mi casa. Mi exmujer tomó parte de ese dinero y se lo llevó para otro lado. Entonces ahí se generó una discusión porque eso tenía que empezarse a gastar el dinero supuestamente al año de hecho, de acuerdo a cómo se desarrollaba la investigación. Raúl Torre, ¿cómo se descubre esto? Bueno, básicamente en realidad es cierto que ya la policía venía trabajando con cruces telefónicos y que tenía esa información, pero era solamente una punta de varias líneas que se estaban trabajando. ¿Sí? Es de alguna manera la delación que genera la señora Di Tulio la que precipita indudablemente el esclarecimiento total del hecho. No fueron detenidos Es todos que en ni el bien momento. detienen a De la Torre, empiezan a detener enseguida a todos los demás. Claro, entonces, es cierto que existía una línea de investigación que estaba trabajando sobre ello, pero esto precipita, era esa y varias líneas más que se estaban trabajando, especialmente con medios electrónicos, ¿verdad? Aquí el problema, yo creo fundamental, es... que creo que va a dejar 3 o 4 interrogantes este hecho.
¿Dónde están las personas que faltan? Sí. ¿Quién fue el verdadero ideólogo de este hecho? Porque en definitiva, toda organización criminal cumple roles. Después lo charlamos un poco más en detalle. Enseguida vamos a seguir hablando con Rubén Alberto de la Torre, uno de los que entró al banco. Usted entró vestido de médico, con un delantal, y tenía una peluca. Una peluca, sí. Sí. ¿Todo eso estaba pensado de antemano cómo iba a ir vestido cada uno o cada uno hizo lo que le parecía? No, sí. Estaba pensado de disfigurarse un poco para un futuro reconocimiento, como una persona que la mayoría teníamos antecedentes. Entran... el resto de las herramientas empieza... Más o menos al mediodía... A las 12 del mediodía nos retiramos a las 3:30 de la tarde. Y a las 3:30 de la tarde. Claro. Digamos, con los rehenes no hubo ningún problema. No, los rehenes fue el momento de la situación de la incursión, que bueno, un poco se asustaron, pero después bueno, tratamos de tranquilizarlos, cerramos automáticamente la puerta, hicimos el simulacro de que íbamos a salir y automáticamente apareció la policía, el botón de pánico se lo saqué yo al custodio y lo apreté yo, así que para que venga la policía rápido, nosotros queríamos que se genere la situación de la toma de rehenes, por supuesto. Ustedes querían que la policía venga estuviera y ahí, que si haya... nosotros íbamos a salir a 10 cuadras de donde estaba Entonces eso nos iba a dar tiempo. Y empezaron a hablar con algún canal de televisión, todo eso. Automáticamente. ¿Estaba pensado de antemano? Denunciábamos, claro, sí, denunciar el hecho. Están robando en San Isidro, en el banco. Nosotros llamamos de adentro del banco con los teléfonos celulares que había por ahí. ¿Ustedes quisieron dar la impresión todo el tiempo de que se estaban por entregar también? Sí, por supuesto, sí, eso era para dilatar que no entrara, claro. Ya nos estamos por entregar. Y cuando estaba, claro, cuando la situación se ponía muy pesada, ya largábamos un rehén, entonces eso descomprimía y volvíamos a hacer ese trabajo. O sea, y al final piden una pizza como para decir, después de la pizza nos vamos. Sí, nos entregamos, inclusive a los que estaban ahí como... que quedara la gente que quedó retenida ahí, le decíamos que no, nosotros nos vamos a entregar, vamos a comer algo, ya nos van a cagar a palo. Bueno, todo sí, decíamos creer todo eso. Generamos toda esa situación y la gente estaba tranquila, porque de hecho podían fumar, le dimos los teléfonos para que hablen con su familia. ¿Ustedes tenían en la cabeza que la policía no iba a irrumpir porque estaba el antecedente de Ramallo? Especulamos bastante con el antecedente de Ramallo, pero no podíamos saber. En Ramallo murieron el gerente del banco, sí. murió algún rehén. Ustedes dijeron... Que no pase lo de Ramallo, nosotros nos vamos a entregar, está todo bien, pero que no vaya, fíjate. Y bueno, o sea, con eso tenían eso en la cabeza. Sí. Y después es cierto que tiraron pelo de una peluquería como para... Desparramamos todo porque por ahí, por el cabello, no sé. Es decir, para que no los pudieran identificar, había pelo de... Todo ADN de todo el 150 personas. Claro, exactamente. Sí, todo. Trata de borrar todos los rastros posibles. Y salimos en principio a un desagüe de menor afluencia de agua, no sé, un desagüe más corto, más chico, que daba como a 3 metros de altura. Por ese desagüe caminamos 3 cuadras, pues, digamos, siempre por abajo de la calle, y salimos a una alcantarilla en la calle Libertad y 3 Sargentos también. Y tenía una camioneta arriba con un piso agujero cortado. abajo. Le avisamos a la persona que estaba en la camioneta, arrimó la camioneta, arrimó la tapa y bueno, y de ahí empezamos a sacarlo todo el dinero. ¿Y de ahí a dónde fueron? Y de ahí fuimos a una casa que estaba en ese momento abandonada. Nosotros la tomamos como un año antes. Nos metimos nosotros, pusimos un televisor y bueno, disimulamos como que estaba. Nadie preguntó más nada, así que nosotros entramos y salimos de esa casa como... ¿Y repartieron el botín ahí? Y lo repartimos en esa casa. ¿Ahí? Sí. ¿Y estaba muy claro cómo se iba a distribuir el dinero? Sí. ¿Sí? Sí, en partes iguales, como corresponde, partes iguales. Claro, como corresponde, sí. ¿Cuánto lugar ocupaba todo eso? En una habitación. ¿Está arrepentido? ¿De qué? ¿De haber hecho el robo? Ahora ya pasó toda la tormenta, ya está.
Es como que de hecho, el arrepentimiento está de que no vuelvo a robar ni vuelvo a meterme en este tipo de cosas. O sea, estoy tranquilo, estoy apartado del delito. Apartado del delito porque con la plata que hicieron ya está. Y yo creo que algo de eso hay, el hecho de que no se haya recuperado el dinero, por eso hablamos de que existían grandes misterios. Primero, los autores que faltan, que indudablemente son varios. Ajá. Porque estamos hablando de nuestro programa, se llama Crimen y Misterio, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces estamos hablando de cuáles son los misterios que quedan en este hecho. Primero, los autores que no han sido identificados. Los que vimos en las imágenes y que no sabemos quiénes son. Luego yo voy a mensurar el dinero que falta, a ver cuánto fue efectivamente el dinero que se sustrajo del banco. Sí, no lo vamos a saber nunca. Nunca, porque todos sabemos que hay dinero que muchas veces es negro y no se blanquea, ¿verdad? ¿Alguien del banco los ayudó? Hay un dato que a mí me llamó siempre la atención, voy a ser breve en mérito a la hora, y es el aparato, el power que ellos fabrican para la apertura de las cajas de seguridad. Sí. Tan es así que no pueden abrir una caja de seguridad que está en un récord y que tenía, creo que como 12 millones de euros, que era de la venta de una propiedad. Para fabricar ese aparato debían conocer previamente cómo era el sector de cajas del banco. Ese es otro dato más que tampoco quedó totalmente esclarecido. Y para usted, doctor Torre, hay un ideólogo que nunca agarraron. Yo creo que hay una mente por encima, una mente brillante, que está por encima de todos los demás. Ellos dicen que la mente brillante es la de Fernando Araujo. Es lo que dicen. Pero usted cree que alguien puso la plata. Primero tiene que haber un financista, lo hablamos al principio de todo, ¿no es cierto? Sí. La operación, la inteligencia, el personal, falta las finanzas. Sí. Y que fue mucho dinero. La aparatología, los vehículos. $100.000 dicen y ellos bueno, que utilizaron para... Y un año de trabajo. Sí, un año de trabajo. Nos está faltando esa persona también. Dicen que Araujo vendió un auto y que con eso pagaron... Pero no hay... No, acá hay mucho más de la venta de un auto, muchísimo más. Muchísima más inversión. Además, ellos no se dedicaron a otra cosa que a este... No trabajaron, se dedicaron específicamente a la preparación, a la logística de este hecho. No, yo creo que más. El misterio continúa, el dinero no terminó de aparecer desde ya, y hay muchos de los protagonistas de esta historia, varios, no menos de 5 o 6, que nunca estuvieron presos. No sabemos quiénes son y lo más probable es que no lo sepamos nunca. Gracias.